Wow, señores. Estaba con nosotros el doctor Pedro Sin Ureña, presidente del Colegio Médico Dominicano. Y ya comenzamos la entrevista antes de estar frente a las cámaras. Qué bueno que está aquí con nosotros. Y fue realmente un alivio escuchar en el día de ayer a la ministra de Salud decir que se iba a contratar personal para la línea noroeste, uno de los pedidos que ustedes hacían precisamente durante una huelga de 48 horas. Parece que dio sus frutos. Sí, bueno, buenos días. Con los saludos propios de la ocasión a ustedes y a la teleaudiencia que está tranquilita, hoy día de fiesta. Parece que la falta de mi corbata tiene que ver con el día. Creo que tú también. Claro que sí. Claro que sí. Pero Franklin siempre es formal, ¿no? Sí, o sea, Franklin eso. Y no es por la edad tampoco, pero es otro tema. Bueno, en el día de ayer, pero desde el martes, han venido aconteciendo lo que yo he dicho que son hechos históricos registrados en el ámbito de la salud, porque nunca antes en la historia de la República Dominicana el sector médico había hecho un movimiento de demanda a los fines de mejorar la calidad de la atención. Nunca. Siempre era salario más eso, pero más salario. Entonces nosotros siempre hemos dicho, si de alguna manera nos vamos a poner de acuerdo después de la huelga, no la hacemos y nos ponemos de acuerdo antes, en cualquier escenario. Bueno, pues los compañeros y compañeras allá en la Liga Noroeste tenían 3 meses. Entonces yo me preguntaba, ¿es por la distancia? Pues miren, no. La frontera está más cerca de lo que ellos piensan, sobre todo en términos de gestión humana. Bueno, el martes hicimos una sesión con la más alta dirección de la salud de la República Dominicana, es decir, Rectoría, la doctora Guzmán y el doctor Ramón Alvarado, que es el director del Servicio Nacional de Salud, junto con todos los provinciales, directores de hospitales y nosotros. Allí se leyó toda un listado de demandas, gestión humana, seguridad hospitalaria. Incentivos también, porque los médicos, ¿cómo yo voy por el mismo salario, por ejemplo, que tienes tú aquí en Santo Domingo y me voy a la frontera con mi familia? Entonces todo eso lo hemos discutido en el día de ayer. Entonces, bueno, pues ocurrió algo muy interesante. El 100% de la demanda en gestión humana, o sea, los especialistas que faltan en Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde Mao, ya están nombrados. Lo discutimos porque yo no hago nada con enviar, y tampoco va a ir, son muy pocos los neurocirujanos. Faltan, pero eso no es. Médicos familiares, médicos generales, importante la parte de medicina interna, de cirugía. Hay alguna instrumentación que es importante, laparoscopio, colonoscopio, y entonces también resulta que nos dimos cuenta que faltaba un tanto de gestión. ¿En qué sentido? De que con lo que existe actualmente se pudo haber hecho gestión y mejorarlo. Y eso lo hicimos. Hay una parte importante, se inició ya la remodelación en las 4 provincias de los hospitales, y la parte esta de los insumos terapéuticos y diagnósticos, el equipamiento. Entonces, de repente, fíjense cómo se resuelven. Pero es una muy buena noticia. Pero claro, es que eso nunca había ocurrido, y un lugar tan distante. Yo tenía, y lo dije públicamente en la asamblea, yo tenía un agregado, y es que yo hice mi pasantía por ahí. Yo estuve a 56 kilómetros de Loma de Cabrera, más adentro todavía. Pero también como especialista estuve en Santiago Rodríguez 3 años. Entonces es un problema históricamente crónico que se agudiza de cuando en vez. Ahora, doctor, son provincias que, según inclusive un mismo estudio con el tema electoral, ha mencionado varias provincias que están perdiendo cada vez más población dominicanos que están emigrando por las mismas condiciones de la provincia de esta zona. Tal vez esas inversiones, ¿quiénes se van a estar beneficiando? Dominicanos, pero también ciudadanos haitianos, me imagino que están procurando esos servicios de salud en esa área. Hospital de Dajabón, el director me dijo, mire doctor, sí, 70 partos de dominicana y 47 haitianas, prácticamente igual, relativamente. Entonces, sí, hay migración dominicana, pero sigue siendo una cantidad enorme de hermanos y hermanas haitianas que van a buscar, pues, chequeos de salud. Ok, doctor, sin retrotraerme y querer infortunar con un tema difícil, el doctor Alvarado dijo que esta era su huelga.
como que a usted le hacía falta una huelga antes de irse del mandato del Colegio Médico Dominicano, que tenía que hacer una huelga trascendente. ¿Por qué esa manera como un poquito básica de manejar una relación que ser más armoniosa? El doctor Alvarado, nosotros ya lo hemos dicho, ha hecho todo lo humanamente posible por ser mi enemigo. Y no lo va a lograr porque yo a mis hermanos no los tengo de enemigos. Él es un hermano de muchos años. El doctor Alvarado fue candidato a la presidencia de la AMD. Y uno de sus voceros de campaña era yo. Entonces tenemos muchos años tratándonos. Lo que pasa es que es una posición también que él ostenta. Se vio quizás presionado, pero ustedes que son periodistas, yo tengo cerca de 17 horas de televisión en un año y 5 meses. Entonces el pueblo sabe cuál es el proceder de la junta directiva que yo presido y del colegio médico. De manera que eso no quiero decir que fue una pose, pero al final, pues, si fue la huelga de Pedro Sin, bueno, pues dio el resultado. Ahí están. ¿Qué es lo importante? Hay cosas que uno ¿Qué es lo más importante? Hay cosas que uno no entiende. ¿Por qué si los objetivos son luchar por el beneficio de la sociedad, de la gente que menos puede a un hospital, a una clínica privada, a un centro privado? ¿Por qué hacer una huelga a los pobres? No, la huelga no es a los pobres, eso lo explicaba yo. Veamos. ¿Qué haces tú con ir a una consulta? ¿Qué haces tú con ir a una consulta? Te chequean y te entregan una receta. ¿Tú la puedes comprar? No. Una radiografía, ¿te la puedes hacer? Tampoco. Entonces, todo en la vida tiene sus niveles de sacrificio. Fíjate cómo se resolvió. Y lo estoy diciendo taxativamente, ¿eh? Recursos humanos 100%. Y están ahí los compañeros que estuvieron en la reunión de esos lugares. Entonces, de repente, ¿qué entendemos nosotros? Bueno, tenemos que acompañar. El Colegio Médico es asesor del Estado en materia de salud. Entonces vamos a ejercer esa función. Nosotros duramos 8 meses tratando de ver cómo evitamos eso. Eso es muy enojoso, sobre todo nosotros, los que somos de barrio, sabemos las dificultades, pero es mejor hacer este sacrificio y obtener resultados a tú tener una receta sin poder comprarla. Esa es la realidad. Y sobre todo con el tema del equipamiento, que era tan solicitado Claro. en el noroeste del ¿Por qué razón a ti aquí se te hace una operación de vesícula por laparoscopia que en horas te puedes tú parar y en días trabajar, y el de allá hay que dar un chavetazo hasta aquí abajo? No, tienen derecho, son dominicanos. Entonces tiene que haber un laparoscopio allá y lo habrá. Entonces las gerencias regionales de salud pública no están funcionando, porque ellos sí sabían que faltaba ese personal de apoyo, ese personal de asistencia primaria en esos lugares. ¿O no lo sabía el Ministerio de Salud Pública en la capital? Ellos recibieron su toquecito, su crítica constructiva sobre eso. Hubo casos en que evidentemente había falta de gestión, pero eso fue resuelto. Lo que tenemos que hacer ahora es continuar, y la línea noroeste, convertirnos nosotros como una especie de veedores, para que esa calidad de la atención se mantenga, sea sostenida. Entonces, trasladarnos ahora a otros lugares para colaborar. Mira, el país tiene muchos problemas, sobrados problemas. Entonces, lo que ha hecho el Colegio Médico es convocar voluntades, y la unidad de la diversidad es lo que construye el puente que nos conecta con todos los sectores productivos del país. La salud es desde el vientre de la madre, desde el útero, hasta que fallecemos, es un ciclo completo de vida. Entonces debemos atender no solo la inversión en salud, sino la parte gerencial. No haces nada tú con millones de pesos y entonces malgastarlo. Tú no haces nada con miles de tareas de tierra y pasar hambre. Doctor Sin, sabemos que en la línea noroeste la situación es crítica. La zona fronteriza, la zona es crítica. Pero se ha hecho un levantamiento desde el Colegio Médico Dominicano para saber cómo está nuestro país en materia de salud. ¿Cuáles son esos puntos en los que todavía hace falta mucho por trabajar? El primer punto es atención primaria. Es el primer nivel de atención. Porque si nosotros tenemos... ¿Usted está trabajando en eso, doctor Sin? Porque sí, eso fue lo que dijo la ministra. pero hay mucha lentitud. Necesitamos acelerar un poquito más ese proceso. Porque atención primaria te descongestiona los hospitales. Eso es muy importante. Pero te selecciona familias. Familias. Se organiza por familias la comunidad. Pero además el paciente se complica menos. Porque cuando la atención primaria tú vas y te chequean la presión, la tienes alta. Entonces te indican electrocardiogramas, radiografía, un set de estudio de laboratorio, te dan tu medicamento.
Si a eso se le da seguimiento, tú no te complicas el corazón, cerebro y riñón, entonces menos costos y menos peligro de tu fallecer. Esa es la estrategia principal, número 1. Número 2, ¿por qué los indicadores de salud todavía están tan altos? Veamos, en el quinquenio 2000-2005, 159 mortalidad materna, la tenemos cerca de 100, ha bajado, pero muy lentamente. Entonces son 3 las razones de la muerte materna: hipertensión en el embarazo, sangrado e infecciones. Antibióticos en el protocolo y el bacteriológico para resolver eso. Medicamentos sostenidos para bajar la presión y darle seguimiento a la paciente. Y tener, que ya ayer hablamos de eso, la red nacional de hemoderivados de sangre. Porque Dios no lo quiera tener un accidente en la carretera, sí, porque hay dificultad. Pero eso hay un proyecto interesantísimo con apoyo internacional. Lo preside el doctor Sosa, que conversamos con él ayer, por cierto. O sea que estamos avanzando. Lo que queremos es colaborar y que no nos empujen. No es necesario hacer huelga, Franklin. Nosotros no estamos de acuerdo. ¿Cómo está funcionando después de la División de Salud Pública con la posición, la posición del doctor Alvarado de Administración de Hospitales, para entenderlo mejor, y Salud Pública es la que rige todas las leyes y directrices en cuanto a la salud en sentido general? ¿Está funcionando cuando se divide ahora esas dos partes? ¿Es más fácil ahora manejar la salud? Sí, es una disección que es importante, porque se hizo por decreto, pero la ley 8701 lo manda. Bueno, miren, en un decreto también para en el ámbito, una vez hubo un decreto para trasladar un elefante. ¿Te acuerdas, Franklin? Tú eres de esa época, más o menos. ¿Y eso cuándo fue? Sí, un decreto para trasladar a una elefanta. La elefanta mami. Pues ya vemos. Entonces, mira, el doctor Ramón Alvarado, éxito rotundo como gerente en Juan Bosch. Así mismo, Sí, él lo hizo muy bien. Él tiene las herramientas. Lo que pasa es que necesita también de la colaboración y lo vamos a ayudar. Vamos a ayudar a que esa separación de rectoría y de los servicios nacional de salud, en principio ha dado el primer paso. Fíjense que ayer se inauguró una sala muy importante que va a colaborar para disminuir la mortalidad materna en Los Minas. Una sala de recibimiento a las parturientas muy tecnológicamente adecuada y con el recurso humano adecuado. Ahora, esa sala es el complemento del recurso humano. En los últimos 15 días hemos visto en el noticiario quejas de madres llorando porque los médicos aparentemente en una negligencia, en una dilación en la atención del embarazo, el proceso del parto, del producto, se han descuidado y han muerto los niños. ¿Qué hace el colegio médico cuando recibe, diríamos, del rumor público de la información? En ese caso, el comité de disciplina, ¿cómo se acerca al que ha sido afectado en esa situación? ¿Qué compensación, qué satisfacción le da de que se investigue eso en el hospital? A ver si en verdad hubo un manejo inadecuado o si fue un incidente que está dentro de las estadísticas. Probablemente te refieres a un caso de San Cristóbal, que yo vi en televisión, muy triste, por cierto. Sí. Mira, el Colegio Médico Dominicano tiene en el país entero, tiene provinciales y tiene delegados hospitalarios. Inmediatamente acontece algo, que nosotros hacemos el contacto, entonces se inicia el proceso de investigación. Entonces hay protocolos que atender. Muchas veces vemos a la madre desesperada que entiende que había que hacer tal o cual cosa y la más de las veces se realiza. Pero hay ocasiones que no se hace con la prontitud y entonces nosotros activamos eso, hacemos la entrevista. Si tiene elementos que indican que debe de ir al tribunal de ética lo recibe. Si tiene mérito, al tribunal disciplinario. Y hay sanciones que van desde la amonestación verbal, escrita, sanciones más severas hasta perder el ejercicio de la medicina. Es un caso, el de San Cristóbal, se está investigando, el Colegio Médico lo está investigando. Sí, hemos recibido la noticia, porque lo vimos también. Muy triste. Una madre que perdió una criatura por un sangrado y eso. Sí. Pero lo estamos investigando. Además, tenemos una unidad donde participa el Colegio Médico que tiene que ver con la revisión de mortalidad materna. Yo quiero sumarme a eso que dice infantil. Franklin. En este caso fue infantil. Quiero sumarme a lo que dice Franklin, pero desde otro ámbito. Por ejemplo, una de las quejas que siempre veíamos es que médicos que debían hacer turnos en emergencia
han dejado prácticamente en manos de los de quienes tienen que hacer las pasantías en los hospitales, estas unidades que son vitales, porque cuando hablamos de emergencia hablamos de vida o muerte de una persona en muchos casos. ¿Cómo le da seguimiento a estos temas el Colegio Médico Dominicano? Porque eso también se convierte en negligencia. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos quisiera que volviéramos sobre ese tema. Vamos a la pausa.